preguntar diferencias porque son completamente, ahora sí que voy a utilizar, son completamente opuestos, ¿verdad? Opuestos en el sentido de qué estoy agrupando. ¿Qué decíamos nosotros que hacíamos con el análisis factorial al querer hacer reducción de dimensiones? ¿Qué tipo de agrupaciones hacíamos? ¿Hacíamos agrupaciones en las filas o en las columnas? En las columnas, ¿no, doctor? En las columnas. En una tabla tenemos filas, que son las encuestas, las mediciones, y tenemos columnas, que son los ítems, que son las variables, que son los atributos. En el análisis factorial estamos reduciendo dimensiones al generar componentes agrupados. Estoy agrupando columnas. En el análisis clúster es exactamente lo contrario. Estoy agrupando filas. El agrupamiento de filas. Agrupamiento de encuestas, de mediciones. ¿Para qué me serviría a mí hacer grupos? ¿Para qué me ayuda a hacer grupos? ¿Alguien sabe? Y ahora sí ya estoy hablando del análisis clúster, ¿verdad? Pues es que, perdón, no sé si alguien iba a decir algo. Adelante. Pero bueno, yo pensando en lo mismo que está mencionando, pues si estamos agrupando filas, encuestas o observaciones, y voy a hablar de personalidades, si fuera como psicología la encuesta, pues agruparía entre diferentes personalidades tal vez a toda la muestra, es una idea. Definitivo. Pero fíjense, el hacer ese agrupamiento no solamente tiene un sentido de orden. Tú mencionabas la psicología, Irving. No, o sea, no solamente es un tema de orden. Hay todavía un beneficio mucho mayor de eso, que tiene que ver con la capacidad para explicar las varianzas de la variable de respuesta. ¿Se acuerdan que lo que buscamos nosotros en los modelos de causalidad es maximizar las varianzas explicadas del modelo? Las varianzas explicadas o las R's cuadradas del modelo, ¿sí lo recuerdan? Sí, doctor. Muy bien. No es lo mismo querer yo explicar con un solo modelo 200 encuestas, estoy poniendo un ejemplo de 200, no es lo mismo querer hacerlo con un solo modelo que buscar hacerlo con 2 o 3 modelos. Estoy poniendo como ejemplo 2 o 3 modelos. Si yo tuviera 200 elementos y tuviera 3 grupos o 3 modelos potencialmente, 3 modelos de regresión potencialmente, ¿cuántas mediciones estarían incluidas teóricamente en cada modelo de regresión? Más o menos, ¿verdad? Digo, no va a ser algo exacto, no se pretende que sea así, pero se podrán imaginar que en este ejemplo hipotético de 200 mediciones divididas en 3 grupos, pues cómodamente podría yo estar generando 2 o 3 grupos que anden alrededor de las 50 mediciones en cada grupo. Cómodamente, ¿verdad? Ya les dije que no tienen que ser todos del mismo tamaño. De hecho, no, de ninguna manera tienen que ser del mismo tamaño. Eso depende de las características de la muestra, de la población. Pero entonces, si en cada modelo de regresión tengo 50, 60, 70, 80 número de mediciones, pues entonces yo puedo acabar con 3 modelos de regresión. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el resultado de 3 modelos de regresión, uno aplicado a cada grupo, comparado contra querer haberlo hecho lo mismo, pero con un solo modelo de regresión? ¿Qué cosas creen ustedes que van a cambiar en el resultado? ¿No será que va a ser la regresión de los 3 grupos como más específica o más, o sea, no sé, lo que se me ocurriría? Porque
creo yo que cuando se divide por grupos puede especificar mejor y encontrar cuál es el que está haciendo ahí como que la diferencia. Definitivo. Voy a tener mucha más capacidad para poder en cada modelo en forma individual lograr extraer, lograr explicar, creo que es la palabra correcta, explicar mucho mejor las particularidades de ese grupo. No solamente voy a encontrar, no solamente voy a lograr que las R's cuadradas, las varianzas explicadas aumenten, ¿verdad? Por ejemplo, si yo con un solo modelo obtuve una R cuadrada del 50%, pues al hacerlo con 3 modelos, estaría obteniendo hipotéticamente el modelo 1 con una R cuadrada del 70, el otro modelo 2 del 65 y el modelo 3 a lo mejor del 78 o del 80%. Es un ejemplo hipotético. Yo voy a estar aumentando las varianzas explicadas y las R's cuadradas de cada uno de estos 3 modelos. No solamente voy a lograr ese beneficio, sino que además voy a poder encontrar y probar en qué grupos, qué variables tienen más o menos impacto. Y eso es algo teórico, a nivel teórico es súper importante a nivel de la contribución científica que ustedes van a lograr, porque van a poder lograr comprobar que no todos los impactos, no todas las variables son iguales entre los grupos, ¿verdad? En cierto, a lo mejor en el grupo 2, las variables que generan significativamente más impacto son estas, pero en el grupo 1 son otros. En el caso de hombres son unas y en el caso de mujeres son otras. O en el caso de empresas grandes o empresas medianas, también el comportamiento es diferente. Entonces, el generar grupos me ayuda con estos dos beneficios, ¿eh? Uno muy pragmático, que es el tema de las R's cuadradas, las varianzas explicadas, y el otro mucho más de fondo, que tiene que ver con la contribución científica de cómo los factores impactan de forma diferente en los grupos. ¿Preguntas hasta aquí? Doctor, ahí una duda. Por ejemplo, yo aterrizándolo todo eso que usted menciona como que a mi tesis, no sé, por ejemplo, yo tengo diferentes profesionales de la salud. Eso me ayudaría a aterrizar en qué profesional está afectando más mis variables. Definitivo. ¿En qué tipo? Vamos, hay muchas formas de hacer, generar grupos, pero ustedes a nivel de intuición y a nivel de teoría, pueden a través de la intuición o la teoría, imaginar, hipotetizar que algunas variables puedan tener más o menos contribución dependiendo del grupo demográfico o del grupo, para decirlo en forma genérica. Y esas oportunidades de poder diferenciar y generar diferentes modelos de acuerdo a esos grupos, pues es un beneficio potencial que ustedes deben de estar atentos y deben de estar al tanto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Ok. Sí, doctor. Entonces, no van a acabar con un solo modelo de regresión o un solo modelo explicativo. Pueden acabar con varios, ¿verdad? Y entonces van a poder comparar los impactos de cada una de las variables, ya no solamente entre sí, sino entre los grupos también. O sea, ya no solamente voy a comparar el impacto de la variable 1 con respecto a la variable 2, con respecto a la variable 3 de un solo grupo, sino además voy a poder comparar el impacto de la variable 1 en el grupo 1 con respecto a la misma variable, al impacto de la misma variable en el grupo 3 o en el grupo 2, ¿verdad? Lo cual, pues en términos de contribución científica, tiene muchísimo más valor, ¿verdad? No es lo mismo decir que la lealtad siempre va a ayudar, que la lealtad tiene un efecto positivo en las ventas, lo cual me parece trivial. No es lo mismo decir eso que decir, bueno, la lealtad
en las mujeres, el valor de lealtad en las mujeres es significativamente menor que en los hombres, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo hipotético. Eso ya no es tan trivial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no creo que alguien se atreva a afirmarlo en forma de significancia, ¿verdad? En forma estadística. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando generen hipótesis, y es algo que quisiera aprovechar ahorita el momento para de una vez comentarlo aquí en forma general a los 8, siempre traten de huir de hipótesis triviales, no generen hipótesis que no tengan una contribución específica o que ustedes piensen que esas hipótesis todo el mundo las aceptaría porque son conocidas y todo el mundo las ve como válidas. Ese tipo de hipótesis triviales no son las que se deben de presentar en un proyecto de tesis de doctorado. Traten de encontrar una forma en la cual esas hipótesis que ustedes traen y que están planteando busquen alejarse de la trivialidad, ¿verdad? Y en esa forma van a encontrar mucho más interés, sobre todo al momento de que quieran publicar un trabajo, ¿verdad? Porque si ustedes van a publicar un trabajo de algo que todo el mundo acepta, es muy probable que en muchas revistas no vayan a querer publicarles el trabajo, precisamente por la razón de la trivialidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, está muy interesante lo que acaba de decir de los clústeres, porque realmente es como si en una encuesta le hiciéramos a toda la población en lugar de un segmento, un sector específico, que es como nos venían diciendo en el doctorado, que vayamos segmentando nuestra población. Si hiciéramos una encuesta masiva, en teoría, o a lo que estoy entendiendo de lo que había este método, es a realmente agrupar los sectores si así quisiéramos, o debería de poder agrupar, y eso nos daría cosas muy interesantes. Pero en lo que usted ha vivido y ha experimentado corriendo estos clústeres, sí ve esa funcionalidad, usted la percibe, la ha utilizado, mucho, poco, no sé, es una pregunta de su perspectiva. Mucho. De hecho, para abundar en la pregunta que tú me haces, Irving, el tema o sea, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos al generar un modelo? ¿Alguien sabe cuál es el objetivo? Hay muchos objetivos, pero hablando de modelos multivariables, hay dos objetivos principales. Uno es la causalidad, probar la causalidad, que eso va mucho por la línea del doctorado y la línea de la investigación. Y otro es mejorar nuestras predicciones. Mejorar nuestras predicciones va mucho por el lado de la consultoría, va mucho por el lado del ámbito profesional, ¿verdad? Sí, porque en general, cuando tú quieres generar una propuesta, pues lo que al final tienes que hacer es con el modelo que estás presentando, más que decir cuáles variables generan más o menos impacto, digo, lo cual a nivel teórico dijimos que tiene interés, pero sobre todo lo más importante es que la predicción de lo que tú estás diciendo que es más probable que va a ocurrir sea una predicción confiable, ¿verdad? Entonces, los modelos multivariables sirven para esos dos propósitos, para comprobar hipótesis de causalidad y para mejorar las predicciones de lo que nosotros creemos que va a pasar. Entonces, yo lo que he encontrado, y esto ya va directo a tu pregunta, Irving, es que si yo en la segmentación, en el generar grupos he encontrado utilidad, bueno, ustedes imaginarán que yo me dedico mucho más al tema de la consultoría y la parte de darle uso profesional a estas técnicas. Y entonces mi foco principal
no es la causalidad. No estoy diciendo que no me interese, pero a mí lo que más me interesa es predecir. Y en la predicción se vale de todo para poder mejorar para disminuir el error y aumentar la confiabilidad de la predicción. Y uno de los principales aliados que tenemos nosotros los que nos dedicamos a esto, a este tipo de la ciencia de datos, pues es el tema de generar segmentación y grupos, porque con ello logramos drásticamente mejorar las predicciones, ¿verdad? No es lo mismo con una sola bala querer responder y dar una predicción o una causalidad a 200 elementos de una muestra, que con 3 balas, con 3 modelos, hacerlo, ¿verdad? Con 3 tengo más chance de lograr mejores resultados. No solamente en la causalidad, que es la discusión que tengo con ustedes ahorita, sino además en lo que tú me preguntas, Irving, en el aspecto profesional, en el aspecto de la consultoría, en cómo mejorar la confiabilidad de las predicciones, ¿verdad? No sé si estoy contestando la pregunta bien. Sí, no, solo que está muy interesante lo que está diciendo, doctor. Y en ese sentido de la consultoría que usted da, o sea, digo, yo no llego a ese nivel yo estoy en el área de negocios, pero no en ese nivel como para contratar a alguien con sus habilidades. Me refiero a que las personas que yo conozco son muy pragmáticas y no, es difícil llevar toda esta investigación hacia el sector empresarial. Lo mejor que he visto yo ha sido, por ejemplo, el Harvard Business, cómo tratan de aterrizar los conceptos hacia los negocios de una manera de digerirlo. Nomás como complemento lo que está diciendo, ¿cómo le hace usted para aterrizar estos términos tan complicados en simples para una consultoría o los entrega así pues para mí son complicados, digo, no sé, No, no sé bueno, si me hacen ver. no es tan complicado, Irving. Eh, sí debes tener conocimiento de las técnicas, que eso es algo que ustedes ahorita en esta clase, en este seminario del doctorado van a aprender. Al menos ese es el objetivo, que aprendan las técnicas. Junto con ello, para lograr lo que tú me preguntas, pues necesitas conocer todas las librerías computacionales de ciencias de datos que están disponibles. Y además, un tercer elemento es el tema que tiene que ver con el uso del Big Data, ¿verdad? Porque estas cosas, ya cuando las llevas a la realidad, pues te das cuenta que querer resolver, por ejemplo, aplicar modelos de regresión. Imaginen ustedes que tienen que pronosticar todos los días cuál va a ser el volumen de ventas que se va a tener para, no sé, 50,000 productos que hay en la tienda y alrededor de 1,000 puntos de venta, ¿verdad? O cualquier cantidad de puntos de venta. Entonces, fíjense, si ustedes quisieran hacer un modelo de regresión por cada producto, pues tendrían 50,000 regresiones que correr todos los días, ¿verdad? Pero no es lo mismo correr 50,000 regresiones, ¿verdad? Que correr 50 millones de regresiones, si queremos hacerlo a nivel de la combinación de tienda-producto, ¿verdad? ¿Cuál de los dos modelos creen ustedes que les va a dar mayor confiabilidad? ¿El que corre a nivel de producto y luego a través de una regla de proporcionalidad genera el pronóstico a nivel de tienda? ¿O mejor una regresión que corra a nivel de la combinación de producto-tienda, que es lo que estamos aquí viendo de los grupos, ¿verdad? O sea, yo aquí estoy generando una regresión para cada producto-tienda. No es una regresión para un producto a lo largo de toda la cadena, de toda la empresa, sino es por producto-tienda. ¿En cuál van a obtener mejor predicción? Pues obviamente, ¿verdad?
van a obtener mejor predicción en el modelo que corra al mayor nivel de detalle, que es precisamente lo que estamos aquí hablando, de los clústeres. No es lo mismo que quieran con un solo modelo resolver 200 mediciones que querer hacerlo con tres modelos, ¿verdad? Esas 200 mediciones. Al igual en mi caso, no es lo mismo correr 50,000 regresiones que correr 50 millones de regresiones, ¿verdad? Voy a obtener más confiabilidad haciéndolo con las 50 millones de regresiones todos los días, ¿verdad? Este ejemplo que estoy aquí compartiendo con ustedes, pues me lleva a ese tipo de requerimientos, ¿verdad? No solamente se requiere conocer la técnica, sino también se requiere conocer el detalle de las herramientas de ciencias de datos, se requiere conocer del Big Data, porque procesar 50 millones de regresiones todos los días no es algo que se logre fácilmente. Requieres tener hacer uso de ciertas capacidades y herramientas. Y desde luego, el tener experiencia de negocios, Irving, esa parte es la última que quería comentar. Ustedes cuando estudien un doctorado, no olviden mantener siempre los pies en el suelo. Ahora sí que no olvidarse de lo que es la necesidad del negocio, la problemática que se busca resolver en la organización, sea la que se esté analizando, la que se esté buscando resolver un problema, porque al final ese es el principio de lo que queremos nosotros resolver. Eso se llama ciencia aplicada, ¿verdad? Sabemos que existe la ciencia básica, hay gente que se dedica a ciencia básica, yo más bien busco hacer mi trabajo en el apartado de ciencia aplicada, ¿verdad? ¿Contesté tu pregunta, Irving? Sí, doctor, muy interesante. Muchas gracias. Sí, está claro. Entonces, el apoyarse con los grupos, análisis clúster, no hay duda de que es útil, ¿verdad? Porque me ayuda a mejorar la causalidad, las varianzas explicadas, y aparte me ayuda a otros a mejorar este tema de la confiabilidad de las predicciones, que es algo mucho más profesionalizante y mundano, ¿verdad? Más no es exactamente alineado el tema de la investigación doctoral, ¿verdad? Pero que también es importante que ustedes consideren dentro de sus proyectos. Luego lo vamos a platicar este tema de la diferencia entre causalidad y predicción. Lo que resulta importante ahora mencionar el análisis clúster es en relación a lo siguiente. Yo puedo hacer este enfoque de generar modelos de regresión por grupo, lo puedo hacer basándome, por ejemplo, en las variables control. No sé si todo el mundo de ustedes sepa qué es una variable control. No es como los grupos de control, doctor, como las vacunas, vaya, donde tienes no sé, diferentes grupos para contrastar resultados, algo así. Sí, esos grupos control tienen mucho más que ver con como tú mencionas, con las diferencias de grupos, las hipótesis de diferencia de grupos que van de la hipótesis 3 a la 5. No, más bien, Irving, las variables control son las que me ayudan a generar grupos. Voy a poner un ejemplo de una variable control típica, que es la variable de género. Seguramente ustedes, sin darse cuenta, en sus instrumentos de medición ya tienen incluidas algunas variables demográficas, así le llaman algunos de ustedes a esas variables. Esas variables demográficas, como es el género, o es la edad, o es el nivel socioeconómico, etcétera, esas son variables control. Entonces, en una investigación, ahora ya nos estamos dando cuenta que ya no solamente son variables independientes y dependientes, también sabemos que hay variables
que juegan los dos papeles como mediadoras o moderadoras, pero también existen otras variables que no son ni dependientes, ni mediadoras, ni independientes, independientes, sino que se llaman variables control. Y es que estas variables control, por definición, no pueden ser utilizadas como variables independientes. Estas variables control son el ingrediente principal para el análisis clúster, ¿sí? Por definición, una variable o es variable control y se usa en el análisis clúster, o es variable independiente, es variable causal. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Les queda claro el por qué no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo? O sea, la variable de género, o la uso para hacer dos grupos, o la variable de género la uso como variable causal en el modelo completo, ¿verdad? No pueden ser las dos cosas. ¿Les queda claro el por qué no? Para mí me suena lógico, doctor, y como que lo quiero ver en mi mente, de que no puedes hacerlo. Es como, yo lo vi como una matriz, no puedo tener en el eje de las X lo que es el género y en el de las Y el género. Así lo identifiqué yo. Sí, no, acuérdate que estamos hablando de independientes contra control. No estamos aquí hablando de las variables de respuesta. En las Y, aquí de las Y ni siquiera estamos hablando, ¿eh? Sí me queda claro, doctor, está bien. A los demás, ¿por qué no pueden ir las variables o sea, ¿por qué una variable o se usa para segmentar o se usa como causal? ¿Por qué no pueden ser las dos cosas? Quisiera escuchar a los demás, están muy callados. Yo no sé la respuesta, doctor. Sí. ¿Los demás? Es que, doctor, suena muy lógico lo que usted dice, pero ¿por qué no podrían ser las dos cosas? Pues, o segmenta o controla, ¿no? Digo, ahora sí como decimos coloquialmente, o carga la Virgen o truena los cohetes, no puede hacer las dos funciones en el modelo. Sí, pero no sabría cómo explicarlo más detalladamente. O sea, a mí me queda muy claro que no puede hacer las dos, o controla, o hace el control, vaya, pero no hace la causalidad. O sea, no tendría por qué ser una causa de que, pongo el ejemplo, de que las mujeres mayores de 25, ahí tenemos dos de control, ¿no? Que es el género y la edad. Tienen la tendencia a la compra sobre productos extranjeros. Entonces, no sé, ahí ya no serían de control, si son de causa. Es ahí donde yo también me pierdo en lo que usted estaba diciendo ahorita. Sí. Porque no pueden ser las dos, o es una causa o hace el control. Eso me queda muy claro, pero no sé cómo explicarlo. Sí, bueno, lo que pasa es que alguien podría, no sé, conformarse con la explicación. ¿Quién fue la persona que habló ahorita? ¿María? Sí, doctor, yo, Pisaña. Okay, sí, es la primera vez, ahorita la estoy escuchando y por eso pensé que era usted. ¿Ustedes se conforman con la explicación que dio María? Digo, se oye muy coloquial, creo que puede ser convincente. La pregunta es si se conforman con eso ustedes. Si a todos les queda claro, ¿verdad? Eso que nos comenta María, ¿hay alguien que tenga alguna explicación diferente del por qué no pueden ser las dos cosas la variable? Doctor, no sé si yo tengo, o sea, no sé si va por ahí. Por ejemplo, yo entiendo que la variable control sí puede generar sí puede llegar a afectar a la variable dependiente, pero no al grado de que sea una causa. Entonces, por eso no puede ser ambas cosas, o sea, nada más es algo como que te afecta, pero no te genera algo. Así lo entiendo yo. ¿Quién fue la persona que habló? Cintia. Cintia. Fíjese, usted comentó algo interesante, Cintia, no lo había comentado. No lo había comentado a alguien de ustedes y creo que a lo mejor yo lo estaba pasando de alto, ¿eh?
las variables control sí afectan, sí modifican la explicación de la variable de respuesta, pero no lo hacen a nivel de las variables de causalidad. No están ahí, ¿verdad? Fíjense, voy a contestar lo que estoy tratando de que se den cuenta ustedes es de lo siguiente. Ustedes cuando generan los grupos, y voy a hablar del tema de género, ¿verdad? Tengo hombres y mujeres. Entonces yo ya decidí que la variable género es tan importante, merece ir como variable de grupo, variable de control, variable de grupo. Entonces voy a generar dos modelos de regresión, uno para hombres y otro para mujeres. Si yo quisiera reutilizar la variable de género como variable causal, como variable independiente, en el modelo de regresión, imagínense que yo de los 200, de las 200 mediciones, 100 hayan sido mujeres. Entonces tengo el modelo 1, que es el de mujeres. ¿Cómo va a aparecer en la columna esa variable X1 de género? ¿Cómo aparecería? ¿Aparecería toda la columna igual o habría varianza entre las mediciones? Estoy hablando del dataset para la corrida del modelo de regresión de mujeres. Si yo ya filtré, ya tengo dos grupos, dos datasets, uno de hombres y otro de mujeres, y estoy haciendo la corrida dije el de mujeres, y yo quisiera volver otra vez a incluir esa variable de género. Ya la usé para dividir, pero la quiero volver otra vez a usar para incluirla como una columna, como una variable independiente. Les estoy haciendo la pregunta, ¿cómo aparecería el valor de esa columna? ¿Aparecería todo el dataset, aparecería en esa columna con el mismo valor o habría valores diferentes? Esa es la pregunta que estoy haciendo. ¿Habrían valores diferentes? Bueno, se supone que todas son mujeres. Yo digo que serían iguales. O sea, en la variable que se llame género, que la quiero volver a incluir, hipotéticamente, esa columna, esa variable, aparecerían, pues que todas son mujeres, ¿verdad? Todas Sí, son mujeres. No habría hombres, ¿verdad? No habría hombres porque ya los hombres ya los tengo en el otro dataset, en el otro grupo. Para los hombres voy a correr otro modelo de regresión diferente. Entonces, ¿qué sucede, Horacio? Cuando yo en una regresión tengo una columna, llámese la que se llame, sea la que sea, ¿qué sucede cuando yo en esa columna hipotética, todos los valores de la columna tienen el mismo valor? ¿Qué creen que sucede? Pues en este caso es dicotómica, ¿no? Es uno o dos y ya lo separó. O son todos los unos y todos los dos. Así lo entiendo. Ya están separados, ya en el de las mujeres quedaron puros ceros y en el de los hombres puros unos. ¿Qué creen que sucede? Para cualquier tipo de variable, ya olvídense un poco del tema de género, para cualquier tipo de variable, escalar, no escalar, Likert, no Likert, dicotómica, no dicotómica, cualquier variable que ustedes metan en una regresión, cuando en esa columna todos los elementos del dataset, todos los elementos de la muestra tienen el mismo valor, ¿qué creen que sucede en la regresión? No hay variabilidad, doctor. No va a haber una diferencia. ¿Y qué sucede cuando no hay variabilidad? Lo primero que va a hacer el modelo de regresión, lo primeritito que va a hacer es botarla, la variable. La va a sacar. Inmediatamente, es de las primeras validaciones que hace la técnica. Entonces, por tanto, ahí se comprueba que como no hay varianza explicada en la columna de género, en el ejemplo que estaba dando, siendo que no hay, todos los elementos son iguales, entonces ahí se comprueba, ahora sí, esto que María nos decía,
pues se comprueba que no podemos usar una variable control en ambos dominios. O se usa para generar segmentación, para generar grupos, o se usa como variable de causalidad. No se puede usar de las dos formas, ¿verdad? Eso es con lo que termino la explicación. Quisiera saber si está claro. Sí, doctor.